Abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. El título del mensaje hoy, el título de la enseñanza es ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El título de la enseñanza hoy. Y se encuentra en Lucas, el capítulo 10, el versículo 25. El mensaje de hoy es el buen samaritano. El que encontró puede ponerse de pie, vamos a leer juntos. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La enseñanza de hoy, hermanos, es más que nada respondiendo a esta pregunta que le hizo el maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó. Esa pregunta no fue porque él no conocía la ley, sino más bien para probar a Jesús y para probar cuál era el límite del amor, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que el amor de Jesús, el amor de Dios, no tiene límites. Entonces Jesús, con una parábola, le explicó a este hombre cómo podíamos nosotros demostrar el verdadero amor. El verdadero amor se vive de una manera viva, por medio de la fe, por medio de la práctica. Eso es lo que le agrada a Dios. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que tú hables con nosotros, Señor, a través del estudio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. 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 Yo le puse como título al mensaje: ¿quién es mi prójimo? Bueno, obviamente que el título de la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 25 es el buen samaritano, ¿sí? Y lo que nos enseña esta porción de la palabra es a amar como Dios ama. Lucas nos enseña que un maestro, un intérprete, mejor dicho, de la ley, se levantó para probar a Jesús. Siempre los maestros de la ley, siempre los fariseos, probaban a Jesús y le hacían preguntas para que Jesús, como decimos nosotros acá en Uruguay, se pisara el palito, ¿sí? Pero no se estaban dando cuenta de que estaban hablando con el Hijo de Dios, con el Salvador, con el Mesías. Jesús redobla la apuesta y le hace una contrapregunta
contándole una historia, y esa historia es la historia del buen samaritano. Dice la Biblia que había un hombre que viajaba, allí en el versículo 30 dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y dice la Biblia que pasaron por el camino, primero pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo, después pasó un levita, también lo vio y pasó de largo, hasta que pasó un samaritano. Y los samaritanos en aquel entonces culturalmente eran vistos como enemigos de los judíos. Ellos no se llevaban bien. Sin embargo, al samaritano no le importó. Se acercó a este hombre que había sido robado y lastimado. Dice la Biblia que lavó sus heridas con aceite, lavó sus heridas con vino, lo cargó, lo llevó a un lugar cercano, ¿sí? Se lo llevó a un hombre para que lo cuidara. Y dice la Biblia que no solamente se lo llevó al hombre para que lo cuidara, sino que también le dijo a este hombre que le dio 2 denarios y se fue y le dijo que si le salía más caro cuidarlo y ayudarlo, él cuando volviera le iba a dar el dinero que había gastado de más. El primer punto que yo quiero hablar en esta noche es acerca de la compasión que debemos tener nosotros como hijos de Dios por nuestro prójimo. En Lucas capítulo 10, el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano fue movido a misericordia. Él tuvo compasión por este hombre que había sido robado y lastimado. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos a alguien herido, a alguien lastimado, a alguien que está mal, hacemos como hizo el samaritano y nos tomamos de nuestro tiempo y de nuestros recursos para ayudar? El maestro, el intérprete de la ley, él quería buscarle un límite al amor de Dios. Y no existe, no hay un límite para el amor. Y el Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Al prójimo es aquella persona que nosotros decidimos amar y ayudar, independientemente de si es pobre, de si es rico, de si es un ser humano común y corriente o es un político, sin importar la clase social o si es nuestro amigo o nuestro enemigo. El Señor Jesús dice que nuestro prójimo es aquella persona a la cual nosotros decidimos amar con el amor de Dios. Y no solamente demostramos nuestro amor ayudándole a nuestro prójimo, ya sea económicamente o como sea, sino que también demostramos nuestro amor al prójimo hablándoles del amor de Cristo, hablándoles del plan que Dios ideó para la humanidad, el plan de salvación. Este samaritano tuvo compasión. Y en Mateo capítulo 9, el versículo 36, si usted busca allí en Mateo, yo voy a ir bien despacito, Mateo capítulo 9, el versículo 36. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá vemos claramente cómo el Señor Jesús, cuando Él vino al mundo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cómo Él se compadecía por las almas, cómo Él se compadecía por las multitudes al ver en la situación en la que se encontraba. Quizás yo hago referencia a nuestro prójimo, pero tenemos un claro ejemplo con Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, Él nos vio heridos, nos vio lastimados, nos vio sucios, inmundos, llenos de pecado.
Y Él no siguió de largo. Jesucristo, Él se detuvo, Él sanó nuestras heridas, Él restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra familia. Él nos limpió de todo pecado. Amén. Él pagó un precio muy alto, mucho más alto que el buen samaritano. Él entregó su vida por todos nosotros y nos rescató. Él tuvo compasión. Él siempre tenía compasión cuando veía a las multitudes, cuando veía a la gente. Y en Proverbios, el capítulo 14, el versículo 21, reafirmando este punto mayor acerca de la compasión. Si quiere puede buscarlo, Proverbios capítulo 14, versículo 21. Habla también acerca de la compasión y de la misericordia. Proverbios 14, capítulo 14, versículo 21, dice: sin ser el 21, no, un poquito más abajo, dice: mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Como yo le decía, Jesús no pasó de largo al ver nuestra condición. Jesús se acercó, Él cargó con nuestros pecados, vendó nuestras heridas. Él pagó el precio de nuestra restauración y de nuestra salvación. Él tuvo compasión por nosotros. Él tuvo misericordia. Y la Biblia dice en Proverbios que cuando tenemos misericordia también nosotros por los demás, cuando tenemos misericordia por el que está pasando por una situación difícil, por el hermano nuevo, por el que dejó de venir a la iglesia, o por aquel que vemos débil, pasando pruebas o luchas. Cuando nosotros ayudamos a ellos, estamos demostrando también el amor de nuestro amado Dios. Estamos demostrando también el amor hacia el prójimo. El segundo punto es la acción. Volvamos de nuevo al mensaje, Lucas 10:34. Lucas 10:34. Volvamos al mensaje. ¿Sí? La acción. Lucas 10:34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A veces tenemos compasión por las almas. A veces las vemos y decimos: qué triste, qué lástima. Yo lo he hecho. De hecho, he visto personas en situaciones muy difíciles y he dicho: qué lástima, pobre, qué triste. Pero más que eso, el Señor quiere llamarnos a accionar, ¿sí? A tomar una acción, a dedicar nuestro tiempo, quizás nuestros recursos, a ayudar al prójimo, a ayudar a las almas, ¿sí? Como yo les decía, hablarles de Cristo es una manera, una de las mejores maneras, hablarles de Cristo. Pero si vemos también necesidad en las almas, poder también dedicarle un tiempo, poder dedicar también quizás un recurso para poder ayudarla. Eso llama la acción. Dice la Biblia que el samaritano, cuando vio a este hombre que estaba herido, estaba lastimado, él se acercó, ¿sí? Vendó sus heridas, cuidó de él. Amén. Dedicó tiempo, dedicó recursos. A veces creemos que ayudar al prójimo es solamente orar o es solamente darle una palabra de aliento, pero el Señor Jesús, por medio de esta parábola, por medio de esta historia, Él nos enseña a que no solamente debemos amar de palabras, sino que también debemos tomar acción, dedicar tiempo, dedicar recursos, ¿sí? Y eso también es amar a nuestro prójimo. Yo muchas veces me pasó de caer en eso, en decir qué lástima, pobre, qué pena, pero no hacer nada. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que nos compadezcamos, pero que también accionemos, ¿sí? Como yo les decía, si vemos a una hermana en la iglesia que dejó de venir,
o que no está viniendo muy seguido, o que lo vemos que está desanimado, está herido, está triste, o le pasa algo, acercarnos a ese hermano, accionar, ¿sí? Vendar sus heridas por medio de la palabra, espiritualmente hablando, ayudarlo, preguntarle qué le pasa, por qué no está viniendo, si le pasó algo, orar por él, ayudarlo, dedicarle nuestro tiempo, dedicar nuestros recursos. Si vemos a un hermano que vino y es nuevo y no entiende y vino una vez sola y ya después no, dejó de venir porque no entendió, ir hasta el hermano, hablarle del Señor, a preguntarle por qué vino y ya después no vino, preocuparnos por esa alma que está herida o confusa, ¿sí? Y ayudarlo por medio de la palabra de accionar. Amén. Dedicar nuestro tiempo, como que es lo que hacemos los días sábados, ¿sí? Cuando salimos a evangelizar, o como hace la hermana Graciela, la hermana Janet, cuando visitan en el hogar. Eso es tomar acción, y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que tomemos acción. En Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18, nos enseña también que no debemos amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y si usted lo encuentra, vamos a hacerlo un poco más participativo. Si el que primero que encuentre puede leer, en Primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Y de verdad. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que no amemos solamente de palabras y de lengua, sino de hecho y en verdad. Que se pueda ver que realmente tenemos el amor de Dios. No por lo que hablamos, no por nuestra palabra, sino por nuestros hechos, por nuestras obras. ¿Sí? Y en verdad, siempre, en verdad. En Santiago 2:17 también habla de la palabra de Dios, el que puede encontrarlo lo puede leer también, habla de la fe, que si tenemos fe y no tenemos obras, es muerta esa fe. En Santiago capítulo 2 versículo 17, el que la encuentra puede leerla. Y así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. Cuando decimos tener fe, no tenemos obra. Es muerta, es una fe muerta. ¿Sí? Debemos tomar acción. Como dice el segundo punto mayor, debemos tomar acción. Si realmente creemos en el Señor, tenemos fe y vivimos una vida conforme a la palabra de Dios, debemos tener buenas obras. Las obras no nos salvan, obviamente. Somos salvos por medio de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la fe, la verdadera fe en el Señor, hace que tengamos buenas obras. Amén. El tercer punto también habla acerca de la obediencia. ¿Sí? De la obediencia. Y si volvemos al mensaje, Lucas 10:37 dice: y él le dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. No es una sugerencia. Jesús no nos está diciendo, bueno, si quieren, pueden, vayan y hagan lo mismo que hizo el buen samaritano. No, el Señor le dijo a este maestro, a este intérprete de la ley, le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor lo mandó ¿a qué? A amar al prójimo. Sin importar quién sea, Dios lo mandó a amar. Ve y haz tú lo mismo. No es una sugerencia. El Señor Jesús nos habla de una fe activa, de una fe visible, de una fe transformadora. ¿Sí? Ve y haz tú lo mismo. En Juan, en capítulo 14, versículo 27, si quieren pueden buscarlo. Juan capítulo 14, versículo 21, perdón. Dice que el que guarda los mandamientos del Señor, ese es el que me ama, dice el Señor. Juan 14, 21, lo pueden leer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, amén, amén. Ese es el que ama, el que guarda los mandamientos del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ve y haz tú lo mismo. Amén. En Deuteronomio 10:19 también puede buscar, reafirmando este tercer punto acerca de la obediencia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Y el 19, reafirmando el tercer punto acerca de la obediencia. Dice: Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. El Señor Amén. manda a la obediencia, a amar al extranjero, a amar a aquel que viene de otro lado, como decimos nosotros, a amar a aquel que no conocemos, porque a veces también vivimos conforme al mundo. A veces el mundo es, bueno, yo lo voy a ayudar porque él me ayudó. Bueno, yo voy a hacer esto por él porque él hizo esto otro por mí. Y el Señor no obra así, el Señor no trabaja así. El Señor nos manda a amar sin importar quién sea la otra persona. El Señor nos dice que nuestro prójimo es aquel a quien decidimos amar. Está claro que no podemos ayudar a todos, está claro que no podemos amar a todos de una manera de acción, de accionar y amarlo demostrando una obra buena por este prójimo, pero el Señor hoy nos llama a reflejar el amor de su palabra a este mundo que está herido, a este mundo que está en perdición, este mundo que sufre por causa del pecado. El Señor nos manda a amar, no al mundo, sino a amar a las personas que habitan en el mundo. ¿Sí? Aquellas personas que están lejos de aquellas personas que están heridas como este hombre, a estas personas a las cuales les ha sido robada la inocencia, les ha sido robada muchas cosas. El Señor nos manda a accionar. Y no podemos, está claro, como yo le decía, sanar a todos, no podemos ayudar a todos, pero bueno, existen muchas cosas que Dios ha puesto para que podamos hacerlo. Está la obra misionera también. Si apoyamos y ayudamos a la obra misionera, también estamos ayudando. No llegamos a esas personas quizás que están en México, que están en África, que están en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, pero a través de la obra misionera también ayudamos y demostramos el amor de Cristo y ayudamos a otros siervos a que ellos puedan llegar con el Evangelio y sanar las heridas de esas familias que han sido destruidas por causa del pecado y de la maldad. Ya para concluir, si quieren pueden ponerse de pie. No me quería extender mucho en el mensaje. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. Quiero que cierre sus ojos y incline su cabeza. Y me gustaría que se vaya con esta enseñanza acerca del buen samaritano. El intérprete de la ley, él quiso ponerle un límite al amor y le preguntó a Jesús para que Jesús de alguna manera le diera la razón. Pero Jesús le dijo por medio de esta historia que no hay un límite para el amor, que debemos amar al prójimo sin importar quién sea, demostrar el amor de Cristo, demostrar. Y el Señor dice: ve y haz tú lo mismo. Y la conclusión del mensaje, el buen samaritano refleja de alguna manera el corazón de Dios,
un corazón compasivo, un corazón activo, un corazón obediente. Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad se vive en el amor al prójimo, en el amor a nuestro hermano, a nuestra hermana, a la iglesia y allá afuera también. Hoy el Señor nos llama a mirar a nuestro prójimo con misericordia, con amor y actuar y obedecer conforme a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por este mensaje. Gracias por esta historia, Señor. Esta historia que tú nos has dejado, esta enseñanza, Señor, acerca del buen samaritano. Ten misericordia, Señor, de mí, porque muchas veces he querido también ponerle un límite a tu amor, al amor, Señor, de Cristo. Perdóname, Dios, porque no hay un límite para tu amor, Señor. Tú nos mandas a amar a nuestro prójimo incondicionalmente. Te ruego, Señor, que tú nos des de tu sabiduría y de tu gracia para ayudar al que está herido, al que está lastimado. Ayúdanos, Señor, y danos de tu gracia para poder, Señor, amar a nuestro prójimo. No solamente aquí en la iglesia, aquí en Nueva Helvecia, Señor, sino también en el mundo entero, apoyando también la obra misionera, Señor, a estos hombres que dejan, Señor, su tierra, que dejan su cultura, Señor, para llevar el Evangelio a otros lugares junto a sus familias y sanar también por medio de tu palabra las heridas de las personas, Señor, y amar, Señor, llevando el Evangelio y el plan de salvación a estos lugares donde nosotros no podemos llegar. Te rogamos, Señor, que tú te quedes con nosotros en esta noche y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.